la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido la mayor perdedora en este conflicto. Este desorden, en distintos aspectos, provocó la formación de una nueva república gracias a la Constitución de Weimar, que establecía en 1919 una república federal. Esto provocó la aparición de muchos partidos, destacándose el Partido Obrero Alemán, comandado por Hitler, que en 1921 pasa a ser el Partido Nacional Social Obrero Alemán, abreviado en alemán nazi. Este partido ganó varios adeptos, los cuales formaron milicias como la sección de asalto, SA, y los escuadrones de protección, SS. Tras la Primera Guerra Mundial, el emperador alemán abdicó. Una asamblea en Weimar desarrolló una nueva constitución, y esta etapa se llama la República de Weimar. El partido más importante era el socialdemócrata, pero contó con la oposición de los partidos extremos. El partido de los esparquistas a la izquierda. Y el nacionalsocialista, creado por Hitler, a la derecha. En 1932, el partido nazi se presenta a elecciones, ganando y siendo nombrado en 1933 Hitler canciller de Alemania, donde se encargó de hacer reformas en la estructura política del país. En marzo de 1933 comienza la era del Tercer Reich. En este mismo año, Hitler obtiene el poder para gobernar por decreto 4 años. Hindenburg, presionado, nombró canciller a Hitler en 1933. Y lo primero que hicieron fue acabar con la oposición, diciendo que un comunista incendió el parlamento. Después ilegalizó todos los partidos políticos, y mandó a matar a sus adversarios. En 1934 muere el presidente Hindenburg, tomando el poder Hitler. Él empieza a llevar a cabo los principios de su partido, mostrado hace años con su libro Mi lucha. En 1933, antes de que Hitler asumiera el poder, se había abierto campos de concentración, donde después se comenzó a encerrar a los enemigos de su movimiento. En este periodo de tiempo, Alemania se encargó de recuperarse económicamente, logrando en 1939 ser la segunda potencia mundial. Und das deutsche Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! El nazismo impuesto por Hitler tuvo grandes consecuencias para el futuro, resultando la peor de ellas la Segunda Guerra Mundial. El dominio de Hitler sobre el pueblo se basaba en la opresión de ideas contrarias a su régimen totalitario, por medio de censuras y persecuciones. Atentó gravemente a la libertad de sus enemigos y a muchos le dio muerte. La mayor parte de ellos eran comunistas, pero también estaban incluidos judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, disminuidos físicos y mentales. A estas personas se los recluían en guetos, los cuales eran áreas separadas para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso. A medida de que Alemania se autodestruía con las consecuencias de la guerra, Estados Unidos se desarrollaba cada vez más como potencia mundial. Por otro lado, las consecuencias psicológicas y físicas que afectaron a hombres, mujeres y niños fueron desastrosas. Perdieron la vida entre 11 y 12 millones de personas. Varios libros, películas y documentales se han elaborado para relatar cómo un solo hombre puede cambiar la mentalidad de millones de personas para transformar la historia mundial para siempre. Ahora veremos el campo de concentración Auschwitz.
La primera de las naciones de Europa Occidental que repudió los ideales liberales y democráticos fue Italia. Esto puede parecer extraño debido a que los italianos habían combatido en la Gran Guerra del lado de los vencedores. Italia había sido víctima durante años de un nacionalismo frustrado. Sus ambiciones imperiales y de poder nacional habían sido rotundamente desbaratadas. Fue una sensación de humillación y vergüenza. Las generaciones más jóvenes se volvieron llenas de desprecio contra un régimen político vigente. Haciéndolo responsable del fracaso antes de estallar la Primera Guerra, se hablaba ya en una Italia de revolución, de la necesidad de una limpieza a fondo que librara del país la peste de los gobernantes incompetentes y corruptos. Italia, nación de escasos recursos en la división del botín entre franceses y británicos, recibió mucho menos de lo que esperaba. Y aunque recibió la mayoría de los territorios austriacos que se le habían prometido en los tratados secretos, sostenía que era una recompensa mezquina para tantos sacrificios y por su valiosa contribución a la victoria aliada. Este desprecio por la vieja generación gobernante, cuyos miembros eran repudiados como asquerosos parásitos que se alimentaban de la mejor sangre de la nación, tuvo mucho que ver con el auge de los sentimientos revolucionarios. Italia sufrió muchas secuelas humanas y económicas. Se utilizaron muchas industrias, murieron aproximadamente 700.000 hombres, el coste de las viviendas aumentó, los salarios disminuyeron y mucha gente quedó en el paro. La crisis económica generó una tensión social. Al norte de Italia, un movimiento huelguista presentó movimientos revolucionarios. Los campesinos ocuparon las tierras de los propietarios y algunos obreros se incautaron numerosas fábricas. Esta serie de sucesos dieron origen al fascismo italiano. En 1919 en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino, que utilizaban como método de tortura. El implemento de estados totalitarios y de terror, donde suprimieron toda forma de libertad y todos los derechos a través de las desapariciones forzadas. El genocidio más el exterminio en los campos de concentración. Desarrollaron políticas e ideologías discriminatorias en contra de grupos como gitanos y judíos, donde propusieron la superioridad de la raza aria y su pureza mediante ciencias como la eutanasia. Promovieron también el aumento de la natalidad y la producción, tanto industrial como agrícola, en sus territorios. Un imperialismo nacionalista global y periférico en los países del occidente europeo, parte del sector nórdico, escandinavo, báltico y mediterráneo, instaurando gobiernos títeres adeptos a sus pensamientos y doctrinas, por lo cual sometieron a los jóvenes al Estado mediante su incorporación a ligas de sus partidos únicos, y a la vez proporcionaron la alteración del panorama geopolítico y económico en Europa. Iniciaron con el desembocamiento de la Segunda Guerra Mundial y la alianza de las potencias del eje en Roma por parte de Alemania, España, Italia, Albania, Grecia, Hungría y Japón, entre los gobiernos satélites sometidos a su gobierno. Esto provocó que las industrias se concentraran en la fabricación de armas y de aparatos con fines bélicos. El desmantelamiento de sus gobiernos. La creación de regímenes democráticos en países como Japón. La división territorial de la Alemania en 4 zonas de ocupación por parte de los aliados: Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y Francia.
y la división de Alemania en 2 repúblicas o estados separados por el muro de Berlín. Fue el final de una guerra terrible, terrible. Y sus causantes estaban muertos. Los aliados habían ganado. Mussolini había llevado al pueblo italiano a una guerra en contra de su voluntad, enviando a cientos de miles de soldados a una muerte segura. Ahora, un país destrozado reflexionaba sobre sus engañosas promesas. Pobre Mussolini. Más que nada es una figura patética. El idilio entre Mussolini y los italianos duró 10 años. Después fue un desastre, porque el poder absoluto distorsiona la mente humana. Ambos eran militaristas y totalitarios, tenían a un líder carismático y consideraban como enemiga a la burguesía. Rechazaban también la democracia liberal y apoyaban al Estado imperial como la forma ideal de gobierno. Ambos basaron su discurso en un nacionalismo exacerbado y en un izquierdismo radical. Su gobierno debía estar a cargo de un grupo selecto de dirigentes, y los dos emplearon el escuadrismo, la violencia y la coacción para conseguir sus fines políticos. Los fascistas y nazis compartían el mismo odio hacia los países de cultura liberal. Ambos estaban a favor de la nacionalización de la educación al objeto de inculcar los valores del partido en los más jóvenes. Ambos, también, ascendieron al poder por el voto de las clases proletarias, con un mensaje violentamente antiburgués, y cultivaron un populismo idéntico al populismo de la izquierda. Tenía supresión de la libertad de prensa y expresión.